Bienvenidos a Viñetas. A ver, yo sigo trabajando en un vídeo que el montaje es un poco lioso. No es que sea especialmente largo, pero es un poco lioso. Y el otro día, estando en el Outsider Fest, un festival que montó la editorial Outsider aquí en Mallorca para celebrar sus 10 años de existencia, pues el tema de Bastien Vives salió varias veces en mis conversaciones, ¿no? O temas parecidos en alguna de las charlas. Y visto que es un tema bastante de actualidad y que me parece interesante al menos comentarlo, he decidido explicaros un poco lo que yo he podido leer, lo que yo he podido captar sobre este tema y hablaros un poco de los tres cómics conflictivos de Bastien Vives. Allá vamos. Bastien Vives empezó a destacar con El gusto del cloro, ¿no? Es una historia sobre que es más ambientación que trama para mi gusto. No es de mis favoritas, pese a todo, aunque le diese el premio Autor Revelación en Angoulême en su momento y tal. Pero es un autor que a mí me ha dado algunos momentos de lectura muy agradables, ¿no? Sobre todo Polinas, que una historia sobre una aprendiz de bailarina, una estudiante de ballet, y el último que ha salido, que es el último fin de semana de enero, ¿no? Que es una historia sobre un dibujante de cómics que va al Festival de Angoulême. Claro, ahora esto tiene aún más morbo por el sentido de que le han censurado una exposición que tenía ahí en Angoulême, ¿no? Pero bueno, de esto ya hablaremos un poco más tarde. Bastien Vives, a partir de El uso del cloro, pues ha trabajado muchísimo, llegando a sacar hasta 4 álbumes en un año. Y llevando una serie de líneas diferentes, ¿no? Una serie así de obras más o menos autoconclusivas, más de un tono más melancólico, si queréis, y o historias más de aventuras, etcétera. Y bueno, es un tío que trabaja bastante, ¿no? Y que ha sido uno de los autores así como más destacados de los llegados en las últimas décadas. Una de las líneas en las que ha trabajado es una de cómic erótico pornográfico. En esta línea pues ha sacado tres cómics. Una, que es la única publicada en España, que se publicó originariamente hace unos 10 años, que es Los melones de la ira, aquí editada por Diabolo, y que ya en su momento tuvo bastante revuelo, ¿no? Porque es una historia que trata sobre una familia de granjeros, donde los dos hijos, la hija tiene los pechos enormes, tiene dolores de espalda, y deciden a ver si puede mirarlo a un médico, a ver si hay alguna solución y tal. Y al final lo que pasa es que todos los médicos que van a verla, al final ya se suman políticos, en realidad lo que van a hacer es violarla constantemente, ¿no? Era una cosa como muy mal rollera, un cómic como muy sórdido. Yo no lo calificaría de cómic pornográfico, tiene más que ver con una, no sé, la sensación de una pesadilla, de un sueño de estos angustiosos que con un sueño erótico, para que me entendáis, ¿no? Es una cosa un poco bastante mal rollera. El otro hijo de la familia era el Petit Paul, que es un niño, pero que tiene un pene descomunal. Entonces, allí había escenas un poco subidas de tono entre el Petit Paul y su hermana. Entonces, ya en ese momento hubo bastante jaleo por esto, ¿no? Años después saldría esta otra, la de Charles Mental. Como podéis ver, este es el tamaño en que se publicó originariamente Los melones de la ira, ¿no? O sea, aquí nos lo han ampliado y he metido tapadura y estas cosas. Bueno, la de Shock Mental es la historia de un tío que se encuentra a un antiguo amigo suyo, así como muy desconcertado en una estación de servicio, lo lleva hasta su casa, se queda a comer con la familia. Y cuando acaba la comida, pues la mujer empieza a hacerle una felación a su marido delante de sus tres hijas y del amigo. Y el tío está allí como flipando. Después le dicen si se queda a dormir. Al final el tío se queda a dormir. Acaba acostándose con la segunda de las hijas, que es menor. Y, en fin, es un poco salvaje, pero tiene un tono más, perdón, un poco más de farsa. No. Y aquí hay que decir que había una intención
de provocación muy clara a una autora llamada Emma, de lo que hablaremos un poco más tarde, ¿no? El último cómic, que ya ni os enseño la portada, es uno editado por Glenat y que está centrada en Petit Paul. Petit Paul es este niño que salía de los melones de la ira, que tiene este pene descomunal, y son como historias cortas donde el Petit Paul acaba teniendo unas erecciones en sitios muy inoportunos, un poco como el Sam Smith de Winsor McCay, y acaba allí tirando esperma como si fuera la manguera de un bombero. Tiene un tono mucho más grotesco, pero también mucho más humorístico, ¿no? Este tiene un tono mucho más brugueril, para que me entendáis, es una cosa que es ya farsa total, ¿no? Bueno, y aquí ya la hemos liado, y aquí ya ha empezado a tener muchos problemas. No os voy a enseñar imágenes, como hago habitualmente, de estos cómics, porque la temática y porque como lo haga aquí me van a saltar los señores de YouTube y me van a pegar un capón del 15, ¿no? Pero comentaros un par de cositas. La de Sags Mental, cuando lo abres, hay una página inicialmente para que se pueda recortar y puedas enviar a la editorial donde ellos ya dicen que tú asumes que vas a leer un cómic que puede herir tu sensibilidad y que no puedes leer el cómic si no firmas este papel y tal y tal. Supongo que es una forma de protegerse de posibles problemas legales. Veremos a ver si esto les sirve o no les sirve, ¿no? Esto para empezar. Y después en la edición francesa del Petit Paul hay un prólogo de una ex actriz porno francesa. Entonces está hablando un poco sobre el cómic y tal. Y hay un par de frases que me hicieron gracia, que es que decía que hay que olvidarse de consentimientos y todo eso, que esto no es un documental, que es una ficción. Estos cómics, cuando se les ha intentado defender, lo que se suele decir es que son cómics muy inverosímiles, creo que es cierto. Son muy exagerados y que tienen un intento de provocación, de transgredir, y que ahí está un poco la intención del autor, ¿no? Esto es algo que se ha dicho varias veces y esto ha hecho que Vives, ante las quejas sobre estos cómics y tal, y decía que normalmente la gente, que mucha gente que se queja de estos cómics no se los ha leído, pero que está bien que haya debate sobre todo esto y tal, ¿no? En fin, son cómics muy grotescos, muy exagerados y tal. De todas formas, sí que me gustaría hacer aquí un apunte del último cómic, de último fin de semana de enero. Porque a mí ese sí que me parece una verdadera fantasía sexual de Vives. Porque claro, va de un autor que se va a Angoulême y se acaba enrollando con la mujer de un aficionado, ¿no? Hace tiempo ya hubo denuncias por posibles temas de pedofilia, pedocriminalidad, no sé qué tal. Y se le denunció, se investigó y se archivó. Esto le pasó otra vez. Pero ahora, a raíz sobre todo de la exposición de Angoulême, donde iba a hacer una exposición que llaman carte blanche, o sea, carta blanca, donde el autor monta la exposición como a él le da la gana, pues hubo otra vez mucho revuelo y hubo firmas de internautas. Me gustaría saber si esos internautas habían leído el cómic o no. Al final, la fiscalía, la judicatura, lo que sea, lo dio por bueno y se está investigando una denuncia contra él y contra sus dos editoriales, ¿no? El Recap Marteau y el que publica las dos primeras y el Glenat, ¿no? La suspensión de la exposición de Angoulême venía también dada por una cosa importante, y es que se habían recibido llamadas, incluso amenazas de muerte contra Vives. Entonces se prefirió, pues, detenerlo. Esto, claro, ha creado mucha controversia y muchos comentarios. Por un lado, la ministra de Cultura francesa dijo que creía que era una lástima que se hubiera tenido que suspender la exposición porque no había dado tiempo a hacer un debate sobre el tema, ¿no? Esto hizo también que en Angoulême se hicieran charlas sobre libertad de expresión y que mucha gente que estaba invitada al final no quisiera ir por la actitud del Festival de Angoulême. Bueno, lo que decía, tras los dos intentos que se archivaron o que se desestimaron, no sé exactamente cuál sería el término legal correcto, ahora se está siendo investigado y también sus dos editoriales, ¿no? Por
apología de la pedofilia, incesto y violación, banalización de abusos sexuales a menores, y se acusa a los editores de ser conscientes de que hay personajes menores y del carácter pornográfico en que aparecen. Bueno, veremos cómo acaba, ¿no? Esto ya está en manos de la justicia y veremos. Pero aquí yo creo que, visto que hay muchísimos cómics que han tratado temas parecidos, véase incesto, véase abuso de menores, etcétera, etcétera, y de los que os voy a poner algunos ejemplos ahora en un ratito, yo creo que aquí ha jugado muy en contra la actitud de Vives, sobre todo en redes sociales, ¿no? Hace unos meses yo estaba hablando con una amiga y hablábamos de una persona que es de una forma en redes sociales y es de otra más o menos en persona. Y esta amiga me dijo, la gente es como es en las redes sociales, porque allí es donde no hay consecuencias. Y a mí me chocó un poco, pero luego lo estuve pensando y creo que tiene bastante de razón, ¿no? Entonces, yo creo que Vives ha de ser un tipo bastante de darle de comer aparte. Y bastante boca chancla y bastante, en fin, bastante desacertado en muchísimas cosas. Ahora os cuento algunas de las cosas que han ido saliendo, porque claro, a raíz de todo esto los periodistas se han puesto a investigar y periódicos como Liberación o cosas de este estilo han empezado a ver sus redes sociales, su no sé qué, no sé cuándo, y han empezado a sacar ahí material para aburrir. Os cuento alguna de ellas porque hay algunas que son bastante heavies. Él, inicialmente, el problema vino porque hizo una entrevista donde dijo que a él el incesto le excita muchísimo. No el real, pero sí el concepto. Es decir, es un tema que igual, siendo un tipo conocido, pues igual se podría haber ahorrado este tipo de comentarios si quería vivir más tranquilo, ¿no? Pero bueno, el tío lo soltó. Más heavy es que hace unos años estaba buscando unos mangas, con seudónimo, pero después se supo que era él, unos mangas japoneses donde hay relaciones sexuales con niños de 3 y 4 años. Claro, cuando se supo que era él y le preguntaron, oye, ¿pero qué haces? Y el tío dijo, no, es que a mí me gusta este dibujante y tal, y sé que había hecho esto y entonces lo estaba buscando. En fin, no sé, también un poco turbio, ¿no? Pero bueno, y después en foros ha comentado que a él, las chicas así de 14 años y tal, pues que le ponen. Y que es lo que hay, que él nunca haría nada, pero que las encuentra muy atractivas y muy tal. En fin. Posiblemente lo más bestia fue con los comentarios que hizo sobre una autora que se llama Emma. Esta tal Emma hace cómics muy bien dibujados y con un tono muy feminista. Entonces, ella ha creado un término que se ha popularizado en Francia, que es el de la carga mental. La carga mental se refiere a las mujeres de una pareja, de las madres de una familia, que aparte de trabajar fuera, pues también han de trabajar en casa y que tienen este doble trabajo y este tipo de cosas. Se ve que algo hizo que le cayó como un tiro aquí a Vives y no tuvo otra idea que decir que ojalá el hijo de Emma la apuñalase y que después hiciera un cómic y que por cada like que le dieran le diesen por culo. Así, sin manías. Claro, después, años después, Emma le puso una denuncia, pero ya había prescrito y desde entonces Vives ha pedido perdón, dijo que se había calentado la boca, etcétera, etcétera. Por eso, por el tema este de la carga mental, él hizo el cómic de la descarga mental, donde tienes a la madre de familia que se dedica, que se desvive por el marido, que es ejecutiva en una gran empresa, pero que el marido, que es contable, no sé qué, pues le hace la comida, le lava el coche, en fin, totalmente servil, ¿no? En fin, es una cosa un poco, no sé exactamente qué sentido tiene ponerse en este plan tan machito a estas horas, ¿no? Pero bueno, a mí me da la impresión de que Vives es uno de estos autores que van de sensibles, pero solo lo son según dónde, y que de feministas solo la etiqueta, ¿no? Esta es mi opinión y conmigo la comparto.
Las actitudes de Vives y todo el caso Vives ha polarizado un poco el mundo de la BD en Francia y hay autores que se han puesto en contra de él. El más destacado posiblemente sea Benoit Peters, el guionista de Las ciudades oscuras, que ha sido muy crítico con Vives, diciendo que se había pasado 3 pueblos, en pocas palabras. Por otro lado, también ha habido un hashtag, que era almohadilla MeTooBD, donde autores se han ido sumando y en contra de Vives, diciendo que lo que había hecho era inaceptable y era un error, etc. De estos 400 autores, me hizo bastante gracia ver que Jean-Pierre Jeunet, guionista de Exterminador 17 y uno de los fundadores de Metal Hurlant, etc., decía que él se había mirado los autores de la lista y que él no conocía a nadie, ¿no? O sea, no sé si será una exageración, supongo que alguno habrá, más o menos, pero no hay grandes nombres por lo que yo he visto. A favor sí que ha habido bastantes nombres, ¿no? Aparte de Dionel, que os decía. Por ejemplo, Jean-Marc Rochet, el guionista de Rompenieves o del Cerdo del Mundo, él ha dicho que ahora va a sacar un cómic, pero va a ser el último que haga, ¿no? Que él se va a dedicar ahora a pinturas y esculturas. Que deja el mundo del cómic porque él no quiere estar en un medio donde haya comisarios políticos y que te digan de qué puedes hablar y de qué no puedes hablar. Evidentemente, después están los autores de Charlie Hebdo, que el tema de libertad de expresión lo tienen como en vena, ¿no? Y entonces, Rhys, uno de sus autores, hizo una editorial donde había, aparte con un dibujo suyo, donde había el Petit Paul dándoles con todo su miembro a los puritanos, con el título de el pequeño Paul contra los puritanos. Y después escribía un poco sobre todo esto, ¿no? Y una cosa que tengo aquí apuntada que me gustó, y es que antes decía, antes cuando un libro molestaba a los puritanos, se movían las organizaciones ultracatólicas, ahora lo hacen los internautas. Esta frase me gustó bastante. Porque, bueno, viene a ser lo que ya sabemos, ¿no? Mucho justiciero de red social y que, claro, cuando dices pedofilia todo el mundo está en contra, pero aquí igual no estamos hablando solo de pedofilia, también estamos hablando de libertad de expresión y hay que saber si te lo has leído, no te lo has leído y cómo lo valoras, ¿no? Después, por ejemplo, está la dibujante Catel, ¿no? Que ha dicho, dibujante que publicó cosas del sinsentido, por ejemplo, y que ella ha dicho que la obra de Vives no puede ser destruida por espíritus puritanistas. Pero mucho más interesante fue un manifiesto de autores a favor de la libertad de expresión y donde se denunciaba el clima de miedo que amenazaba esta libertad de expresión, ¿no? Entonces se decía que la vocación del mal no implica la aprobación, y etcétera, etcétera. En este manifiesto, aparte de Dionet, pues están Bilal, está Cestac, está Bluch, está Matotti, está Trondheim, en fin, y también hay algunos ministros de cultura, exministros de cultura, incluyendo a Jacques Lang, ¿no? Que fue un ministro que durante el tiempo que estuvo en cultura hizo muchas cosas a favor del cómic, ¿no? Hubo dos publicaciones que me parecen bastante simpáticas que tratan el tema en plan fanzine, en plan ediciones muy limitadas, que salieron para comentar un poco, profundizar un poco, burlarse de toda esta movida con Bastien Vives y tal, ¿no? El primero sería Le Raison de la Colère, los motivos de la ira. Esto, Le Raison, suena como Le Rassin, que serían las uvas de la ira, si los melones de la ira. Parodia la novela de Las uvas de la ira, pues esto pues vuelve un poco al origen, ¿no? Le Raison de la Colère es como un cuadernillo rojo que cogía imágenes de cómics de muy diversos autores y los acusaba de islamofobia, de bullying, de body shaming, de no sé qué. Y en esa selección, pues hay un montón de autores que están a favor de Vives, ¿no? Era una forma de decir, a ver, que tampoco perdamos un poco tanto la cabeza, porque aquí, si nos ponemos aquí a ponernos todos exquisitos y ser correctos, pues igual nos quedamos un poco en albis, ¿no? Y después había uno que a mí este me parece el más divertido, que es uno que se llama No Offense.
que es un cuaderno en blanco. En blanco. O sea, tú es un cuaderno, no offense, hay un texto inicial que ahora os comentaré, y después un montón de páginas en blanco numeradas. Y allí los hombres están ahí choteándose, ¿no? Porque se chotean de las quejas de asociaciones de negros y orientales porque las páginas son en blanco. Se comenta que las asociaciones de mangas se han quejado porque las páginas están numeradas, entonces no puedes leerlo de derecha a izquierda, solo lo puedes leer de izquierda a derecha. En fin, en este plan. Es una forma de decir que si empezamos a hacer cosas que no ofendan a nadie, igual nos quedamos un poco sin poder decir muchas cosas, ¿no? Sí, y también anunciaban que harían una edición en braille. O sea, esto ya era panota, ¿no? La historia está llena de casos de libros que han sido perseguidos por considerarse un atentado a las buenas costumbres o similares, ¿no? O que han tratado temas escabrosos, etcétera. O sea, ahora mismo me acuerdo de Lolita, me acuerdo de Madame Bovary, del amante de Lady Chatterley, me acuerdo del cuadro del origen del mundo. O sea, ha habido mucho de esto, ¿no? Y también me acuerdo del libro de Todas putas de Hernán Migoya, ¿no? Por ejemplo. Pero en el mundo del cómic ha habido representaciones igual de crudas que las que puede haber hecho Vives y nadie está diciendo que se estén retirando estos cómics, ¿no? O sea, por ejemplo, Rank Xerox, ¿no? Rank Xerox tenía su novia alumna que tenía 12 años. O sea, vale, no se comportaba como una niña de 12 años porque era una mala bestia, pero bueno, no dejaba de ser una niña, ¿no? Me acuerdo perdón, es que tengo un catarro del 15. Me acuerdo de las pequeñas y viciosas de Mónica y Bea, alias Santiago Segura y Calvo. Me acuerdo de cómics de Cramp absolutamente pasados de vueltas, donde trataban de todo, ¿no? Había una historia con Mr. Natural y un bebé que veía 2 metros, pero un bebé que se llamaba Big Baby, que acababan en el desierto, el Big Baby tenía hambre y al final el Mr. Natural le daba un chupete biberón en forma de pene, su pene. Entonces, claro, una salvajada como una casa, pero bueno, es lo que hizo Cramp. Hay historias suyas sobre una familia que tiene relaciones sexuales todos con todos o ilustraciones sobre el tema. Es algo que hemos visto varias veces, ¿no? Y nadie está diciendo que cerremos a Cramp o que se retiren las obras de Cramp o cualquiera de estos que he mencionado antes. Y también me acuerdo de El Click de Manara, que el primer álbum había un capítulo que a veces ha aparecido y a veces no ha aparecido según la edición, donde la protagonista en un ataque de estos lujuriosos que le iba pegando se pone a hacerle una felación a un niño. Y en las últimas ediciones creo que ya lo han quitado para curarse en salud, ¿no? Pero bueno, en algunas ediciones aún se pueden encontrar, ¿no? Ah, sí, un inciso, claro. Si hemos de hablar de incestos y tal, también hemos de mencionar lo que sale en el Génesis de Cramp, claro, porque ahí tienes a las hijas de Lot y todas estas historias. En el Outsider Fest, uno de los autores que fueron fue Adrián Vago, que es uno de los que miran estos vídeos, por cierto, a veces en la cama y todo. Y en su charla dijo una cosa que me gustó bastante, que era que solo se cancelan a los famosos. Y es cierto, o sea, si Vives hubiera sido un Mindundi, nadie le hubiera hecho ni puñetero caso. Pero al ser uno de los autores más importantes de las últimas décadas, tener la exposición en Angoulême, etcétera, etcétera, y además esta actitud en redes sociales que no le ha ayudado nada, pues claro, eso era la tormenta perfecta, ¿no? Y ¿qué pasará? Pues no lo sé. No lo sé, pero lo que sí creo que es bastante claro es que esto hará que, quieras o no, muchos autores, según a la hora de tratar según qué temas, pues se van a cortar y habrá una cierta autocensura. Ya no tratarán según qué temas, o los tratarán de una forma mucho más light, o no querrán meterse en según qué berenjenales, ¿no? Porque es cierto, hay temas que nadie quiere tratar o no los quieren tratar de según qué manera para evitarse problemas. Hay un cómic prohibido en España, que es el Hitler SS, porque se consideró que se estaba haciendo burla del holocausto, etcétera, etcétera. Era un humor negrísimo sobre campos de concentración, etcétera, etcétera, pero no sirvió de nada. Está censurado y punto pelota, ¿no? Y si alguien hiciese un cómic también
de humor negrísimo pasado de vueltas sobre según qué temas, léase asesinados por grupos terroristas o los atentados del 11M, una cosa de estas, seguro que habría gente que no le haría puñetera gracia. Y esto también es normal, ¿no? En fin, es un tema complicado y yo lo único que lamento es que seguramente va a pasar esto, ¿no? Que habrá una cierta represión o autocensura y control de según qué temas durante un tiempo, al menos en el mercado francés, ¿no? Y en fin, y esto es un poco el resumen del caso Vives y nos vemos en el próximo vídeo. Salud.